sus configuraciones de privacidad abiertas y me fue enviando el marketing que recibía. Y lo que pasa es que las mujeres embarazadas para el mercado son igual a mucho lucro. Entonces, ella empezó a recibir publicidad de mujer embarazada, no recibía más publicidad de tecnología o de otras cosas que ella le gusta, pero apenas de embarazo. Y después que tuvo la niña, empezó a tener publicidades así. Tienes que ir al gimnasio, tienes que usar corselet, tienes que estar guapa para tu marido. Entonces, nuestro análisis es también cómo esos trackers hacen una visión de perfil, de los profiles, sobre las mujeres y el papel de la mujer en la sociedad y cómo alimentan ese estereotipo enviándole publicidad. Ese fue un análisis de trackers. Otro análisis fue un análisis de aplicaciones. Averiguamos aplicaciones que se llaman period trackers, aplicaciones que las mujeres utilizan para saber su ciclo de menstruación. Y ahí averiguamos varias y analizamos qué clase de datos esas aplicaciones agregan. Y serían datos sobre nuestro cuerpo, si dormimos, si tenemos hambre, si no tenemos hambre, o pues datos sobre el cuerpo, datos sobre emociones, estás feliz, cansada, datos personales del registro a la aplicación, hasta datos de seguro salud, porque hay uno específico que dice, si pones más datos, te aseguramos que vas a embarazarte, si no te pagamos un plan de fertilidad. Y ahí piensas también, esos trackers son otra vez construidos por hombres en el Silicon Valley o pues en otras empresas y también con esa visión de fertilidad y no de otras visiones de salud, sexualidad y derechos sexuales reproductivos, en la manera que están desarrolladas las tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos menos mujeres desarrollando. Y ahí colectan pues tu comportamiento online, si saliste, si tomaste, porque son preguntas que te hacen, ¿no? Y el comportamiento online del celular, del device. Y todo eso, toda esa información va apenas para darte dos informaciones. Cuando es tu period, tu regla, y cuando es la ventana de fertilidad. ¿Y qué hacen con todo eso? Entonces analizamos también los modelos de negocio, con quién comparten esa información, y eso ahí quedó como para pensar, ¿no? Usamos aplicativos y somos muy maravilladas con ellos, pero hay que pensar, hay que darles tanta información. ¿A quién les doy tanta información? ¿Qué hacen con eso? Y no es una crítica al hecho que existan esa clase de apps. De hecho, una vez presenté esa investigación y se aproximó una desarrolladora que me contó que hizo una app de menstruación para Irán, en Farsi, y utilizó esa app para traer varias informaciones sobre derechos sexuales reproductivos y educación sexual a las mujeres de Irán que no tienen espacio público para debatir esas clases de cuestiones. Pero es entonces más pensar, tener un análisis crítico, no de la idea de la tecnología, pero de cada tecnología que utilizamos. Otra historia que hicimos fue de los datos ¿cuánto? 3, vale, perfecto. De los datos de la tarjeta de transporte de Río, el Río Card, y quién detenía esos datos. Entonces hicimos ahí
por dónde pasan esos datos. Al final se concluye que los datos están todos en la mano de empresas privadas de transporte y fuimos a ver quiénes son los dueños de esas empresas de transporte y ahí miramos, acá son todas las empresas, pero lo que hay es una gran concentración de la propiedad, de la gran variedad de empresas en gente de la familia Barata, Jacob Barata, David Ferreira Barata y Jacob Barata Filho. Y esos son personas que están acusadas por mafia de transportes y todo. Son las mismas personas que tienen datos de quiénes son los estudiantes, por dónde pasan por la ciudad, quiénes son las personas que tienen beneficios por edad y todo, datos que pueden ser bastante sensibles. Y ya pues, encerrando, hablo de otra historia que ya tiene que ver con la vigilancia estatal. Río y Brasil fue host, fue local donde se realizaron varios mega eventos a lo largo de los últimos años y esa es una línea del tiempo que demuestra acá el anuncio de esos mega eventos, particularmente la Copa del Mundo y las Olimpiadas. Acá era ¿qué teníamos de leyes e instituciones que tienen que ver con vigilancia? Y acá son los eventos que pasaron, la Rio Plus 20, la Jornada Mundial de la Juventud, los Panamericanos, la Copa del Mundo, Olímpicos y Paralímpicos. Y aquí podemos observar es que todas esas leyes que tienen que ver con acceso a datos de usuarios y vigilancia fueron aprobadas, toda una nueva institucionalidad que tiene que ver con integración de centros de comando y control también pasó y más de esas operaciones de garantía de la ley y la orden, pues ustedes saben que también Brasil está en un contexto complicado con golpe, impeachment, bueno, ya no sé quién nos gobierna, o bueno, sí sé, pero no son los que están ahí. Y ahí ves, pues, también un aumento de esas operaciones de ley y de orden que son como permiso para que las Fuerzas Armadas estén actuando en el medio público, en las ciudades, como si fueran la policía. Y pues ya se fue mi tiempo, pero quería con eso enseñarles que aparte de terrorismo y otras excusas, esos mega eventos también son una buena excusa para la industria de vigilancia impulsionar, y la industria de vigilancia viene mezclada, estamos en un capitalismo de datos, ¿no? Pero impulsionar también esas legislaciones y compras de aparatos de colecta y monitoramiento de información y de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Joana, excelente intervención. Gracias por el esfuerzo además de hacerlo en español. Y ahora, para cerrar, pero no menos importante, al local, o al enteramente local, porque Joana también tiene algunas raíces colombianas en Cali, pero bienvenido Germán Rey, para muchos de ustedes muy conocido. Permítanme hacer una breve presentación para los que no. Germán tiene estudios doctorales en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Participó en el proyecto de Economía y Cultura del Acuerdo Andrés Bello, donde coordinó el área de indicadores sociales de cultura. Ha asesorado al Ministerio de Cultura de Colombia en proyectos relacionados con la comunicación, la cultura, la gestión cultural y las industrias culturales. Ha participado como ponente en numerosos seminarios y encuentros, en particular el primer encuentro internacional de expertos en cooperación cultural en Madrid, de UNESCO,
En 2006 fue director académico del Seminario de Industrias Culturales en Buenos Aires. Ha sido profesor en varias universidades, entre ellas la Javeriana, la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional de Colombia en áreas de comunicación, periodismo y estudios culturales. Finalmente, en este apretado resumen de su presentación, es docente del Máster en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar. ¿Qué más decir? Tenemos con nosotros a Germán Rey. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Quiero comenzar donde finalizó Nick Holdry, quien señaló la necesidad de afirmar los valores democráticos como una forma de contrarrestar la vigilancia y el control llevado a cabo por las plataformas tecnológicas que la profesora Cohen ha llamado entidades corporativas y que Joana ha denominado los chupadatos. Sobre la captura y el uso de datos, mi hipótesis es que el punto fundamental es precisamente la conformación a nivel global de lo que Walter Benjamin llamó el estado de emergencia, uno de cuyos fundamentos son precisamente las corporaciones, la captura de datos y sus algoritmos. Mi intervención explora este tema desde América Latina. En una conferencia titulada El terror como lugar común, la teoría de Walter Benjamin de la historia como estado de sitio, pronunciada en la Universidad de Stanford en 1988, el antropólogo Michael Takacsik, a partir de su experiencia etnográfica en Colombia, se preguntaba qué consecuencias políticas y por qué no también corporales podrían derivarse de la continua existencia en los ideales del orden presentes en los discursos prominentes del Estado, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación, con una incesante y casi ritualista referencia al estado de orden público. 3 décadas después, cuando terminé de escribir el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia sobre la violencia contra periodistas en los últimos 40 años en este país, pude constatar en la proyección del tiempo la contundencia de esas reflexiones. En el estado de emergencia hay algunos que ganan más del desorden que del orden y del caos cotidiano, mientras que el poder, con toda la fuerza de su arbitrariedad, tal como afirma Takacsik, se practica como un exquisito arte de control social. Lo que confirmé en ese informe fue una descomunal operación de significados en un conflicto degradado hasta más allá de los límites humanitarios, en el que se transgredieron todos los derechos fundamentales y, por supuesto, entre ellos, la libertad de expresión. Expresarse no solo se convirtió en algo muy difícil, sino en algo peligroso y mortal. Entre 1977 y 2015 fueron asesinados 152 periodistas colombianos por razón de su oficio, la gran mayoría de pequeños medios regionales y locales. La cifra es una de las más altas dentro de los registros mundiales en ese periodo, pero especialmente entre 1986 y el 2004,
Colombia ocupó los primeros lugares de la lista global de crímenes contra periodistas junto a Afganistán, Yugoslavia, Rusia, Irak y Sierra Leona. Solo entre 1986 y 1995 fueron asesinados 61 periodistas y en la década posterior murieron otros 60, en total 121, lo que significa que solo en 20 años fue asesinado un 78% del total de periodistas que referenciamos en ese informe. Los perpetradores fueron muchos y violentos, los narcotraficantes que generaron estructuras del crimen organizado de gran poder y capacidad de corrupción, que se incrustaron no solo en la trama delincuencial, sino en la política y dentro de las organizaciones del Estado. Las guerrillas de diverso tipo que han actuado en regiones en las que alcanzaron un dominio territorial sin haber sido dominadas completamente por la fuerza legal. Los paramilitares que generaron verdaderos ejércitos irregulares, en muchos casos aliados con políticos y militares, con los que cooptaron estructuras del Estado local y se apropiaron de inmensos territorios de los que expulsaron a sangre y fuego a sus habitantes originales, casi siempre campesinos, comunidades afrocolombianas o grupos étnicos particularmente indígenas. Las bandas criminales BACRIM que se han alimentado del AMPA local, antiguos reinsertados de las autodefensas y las guerrillas y algunos exmiembros de la policía, el ejército y funcionarios que medran alrededor de densos procesos de corrupción. A todos ellos se suman agentes del Estado, desde alcaldes y funcionarios públicos hasta policías, organismos de seguridad y fuerzas militares. Todos ellos construyeron proyectos específicos, intencionados y diferenciados de silenciamiento, de generación de miedo y de aleccionamiento y control disciplinar de los comunicadores, la comunicación y sus comunidades de proximidad. Lo hicieron a través del asesinato, el exilio y diversas formas de amenaza, pero también de mecanismos de vigilancia, alianzas con organismos de seguridad y seguimientos mediante, comillas, chuzadas, infiltraciones y presiones sobre la vida íntima de los comunicadores. Desde América Latina, los problemas de la libertad de expresión no tienen que ver solamente con el incremento de la vigilancia por la globalización tecnológica de las grandes corporaciones o por el asalto a la intimidad o a la verdad experimentada en los flujos de las redes sociales. La discusión sobre las relaciones entre libertad de expresión y tecnologías es sin duda muy importante en América Latina, como lo es hoy en el mundo, sobre todo por las distancias que aún existen entre su población en el acceso a la infraestructura, su vertiginosa penetración en las prácticas culturales cotidianas, inclusive de sectores populares. 3 países de América Latina están entre los 20 países donde hay más usuarios de Facebook. Esos 3 países son Brasil, México y Colombia. La enorme debilidad de los contenidos web en español y las incertidumbres de las políticas y reglamentaciones estatales. Pero quizá lo más grave es la intromisión directa en procesos de elecciones, la intromisión de la captura de datos o de la expansión de datos mentirosos durante elecciones, su uso en proyectos de vigilancia de promotores de derechos humanos y periodistas, como ha sucedido recientemente en México, la intervención maliciosa en decisiones colectivas
como la participación de las redes sociales en la victoria del no en el referendo por la paz en Colombia, los cortes de infraestructura para evitar la circulación de información de oposición en Venezuela o el sistema judicial de control que se ha impuesto en diversos casos en el Ecuador. Años de dictadura y democracias débiles se fundamentaron en la eliminación de opositores, en la restricción de los mecanismos de deliberación social, en la conformación de opiniones públicas restringidas y en una gran concentración de los medios. La libertad de expresión combinaba el terror con la condescendencia, la banalidad con el uso de la fuerza, los vetos con el espionaje. La comunicación forma parte del estado de emergencia de Benjamin y Taussig, tanto por su participación en la construcción de un cierto orden que encubre el desorden existente, como porque lo excepcional es una regla del funcionamiento social. Sin embargo, las 2 últimas décadas han estado marcadas por otros problemas. Los poderes institucionales, gobiernos, congresos y cortes se han sentido amenazados por los medios de comunicación y los movimientos de la opinión, a los que consideran como poderes fácticos que actúan en la escena pública como un poder que se escapa, según ellos, de las reglas de juego reconocidas en las democracias. Ha surgido entonces un contingente jurídico de legislaciones, instituciones de control, mecanismos de presión generalmente estatales y en algunos casos, como en Venezuela, acompañados de bandas de civiles armados, los llamados colectivos, que refuerzan la brutal represión del gobierno a las manifestaciones públicas de los ciudadanos de la oposición. Y por supuesto, y se agrega, los chupadatos. Las leyes promulgadas en varios países de América Latina con sus evidentes diferencias representan de un modo u otro esta confrontación y las más exaltadas limitan la libertad de expresión, han creado una enmarañada arquitectura de control, vigilancia y sanción de medios y periodistas, como la Superintendencia de la Comunicación de Ecuador, que multa, exige la publicación de rectificaciones redactadas por la propia superintendencia, no reconoce a la caricatura como opinión y llega hasta el extremo de considerar que la imagen del presidente no puede ser usada sin su expresa autorización. En Argentina, organizaciones de la sociedad civil han señalado que se sustituyó un sistema participativo y multisectorial por uno de regulación y gestión puramente estatal. En efecto, una de las primeras acciones del gobierno del presidente Macri fue modificar sustancialmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las formas concretas del ataque a la libertad de expresión en América Latina son muchas. Las enunciaré solamente por la brevedad de tiempo, además, por supuesto, de las tecnológicas a las cuales me referiré cuando el moderador me pregunte insistentemente sobre el tema del cual dejé de hablar. Por ejemplo, las presiones sobre los comunicadores para que revelen sus fuentes, acusaciones ante tribunales de los periodistas para amedrentarlos y entorpecer su oficio, estigmatización y descalificación pública de medios y periodistas que investigan a los gobernantes, autocensura y manipulación política de los medios públicos. A ellos se agregan los vetos desde instancias del Estado o de grupos corporativos afines a ellos, la distribución a dedo de la pauta oficial, el ahogamiento de los medios independientes a través de restricciones cambiarias o de dificultades para el acceso a insumos como el papel o el espionaje a través de organismos de seguridad del Estado. Quizás somos menos sofisticados que los chupadatos. En México se vive una de las situaciones más graves del continente. El número de periodistas asesinados en Colombia, que yo investigué durante
durante estos 40 años es el que se ha producido en México en una sola década, provocado por narcos, policías, ejército, autoridades locales y la desidia, sino la connivencia del propio gobierno. A ello se agrega la impunidad, las amenazas constantes y hasta el uso de tecnologías como Pegasus, el software de infección de teléfonos celulares usado para espiar hace solamente un mes a periodistas y activistas de los derechos humanos en México. ¿Quién hubiera creído que estos problemas de la libertad de expresión se expandirían de manera vertiginosa por los nuevos nacionalismos y populismos que desprecian la política, cuestionan los procedimientos de la democracia representativa, prefieren relaciones directas y emocionales con sus votantes y atribuyen el origen de los males a los medios de comunicación, pero gobiernan a través de Twitter y de redes sociales? Ahí están con sus similitudes y diferencias el Egipto de la primavera árabe o post-primavera árabe, la feroz persecución del gobierno turco, el autocratismo de la Rusia de Putin, los distintos problemas de independencia y libertad de expresión en China, hasta la civilizada Europa con sus crecientes movimientos racistas y más allá de las puertas de la Casa Blanca, el gobernante que declara a los medios de comunicación como sus enemigos y gobierna arbitrariamente a través de su Twitter desbocado. Estamos en efecto, como pensaba Benjamin, en una de sus tesis, la octava tesis de la filosofía de la historia, en un estado de emergencia que él ubicó además de manera clarividente en su crítica al fascismo. Y uno de los componentes de ese estado es nada menos que un pilar fundamental de la democracia, la libertad de expresión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Excelente en el tiempo y muy pertinente toda tu presentación. No te vas a salvar igual de alguna pregunta. De hecho, tenemos un buen rato, los panelistas han respetado muy bien los tiempos. Prepárense para hacer algunas preguntas de aquí al final del panel. Como moderador tengo el privilegio de hacer alguna pregunta previamente, así que ustedes vayan pensando. Tenemos ahí personas con micrófonos a los cuales dirigirse para pedir la palabra. Nick, yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Entiendo que Julie además está también siguiéndonos a distancia, se ha mantenido con traducción, así que también podemos dirigirle a ella preguntas. Nick, tú citabas a una frase muy dura de Schneier sobre que el principal fuente de ingresos, el principal modelo de negocios, ¿no? del Internet era recolectar datos. Esto me lleva a una pregunta importante a los efectos de qué hacer, de cómo evitar estos problemas. ¿Dónde tenemos el problema? ¿El problema que tenemos es de Internet? ¿Es todo el Internet? ¿O es un problema de una forma de cómo se ha ido construyendo Internet o cómo ha ido derivando Internet? O sea, ¿o es un problema de los gigantes de Internet? ¿Es un problema de todos los intermediarios? Desde el delivery de pizza hasta el buscador de Google o la plataforma Facebook. ¿O es un problema de los hegemónicos en ese sistema? Es importante ubicar si tenemos un problema de diseño, de arquitectura de Internet, o es un problema sobre la forma de que algunas corporaciones han torcido este Internet que teníamos como un paradigma de libre y abierto. Yes, that's a very important point. And of course, I'm not against connection. Connection is a fundamental principle of human life. So, as my co-writer Ulysses Mejias, and in making my points, I was drawing on the book that I'm starting with Ulysses Mejias, a Mexican theorist, as he made in his book Off the Network from 2013. The key point is not
to deny the social, the possibility for the social offered by a certain technology, which is wonderful. The point is to think about the modes by which the social is appropriated by certain forms of corporate power today. And there's a massive temptation, and this is encouraged precisely by the industries themselves and by the myths around data that Julie was talking about, that Joanna is exploring, and so on, to fuse human potential for social life in general, which everyone is in favor of, with the particular corporate form which is being offered to us now as the only form. And if we make that mistake, we make a fundamental error. So that's why I quoted Bruce Schneier, who's within the industry. He's one of the foremost experts on encryption in the world, working in as a chief technology officer for an American corporation, but he was the one who pointed out to us that the business model of the internet is surveillance. In other words, we're contesting not connection, we're contesting a business model for connection. Now, someone said to me on Saturday in the big data pre-conference, Big Data from the Global South, you know, come on, how are we going to come up with a new model for connection? And of course, this is an enormously difficult question. But that doesn't mean to say that we, particularly as academics who are licensed to say things which are inconvenient, shouldn't be challenging the model of convenience being offered to us. And if I can just make a link to a session we have at 2 o'clock today, in this same place, if people are interested, we'll be presenting to you the International Panel for Social Progress report, the chapter on media and communications, which I chaired with Clemencia Rodriguez, who is here. And one theme we will be discussing there in more detail is how we make progress in thinking about the governance of the current business models which dominate the world, which are dominated by corporate governance, not by states. And this is the point that Julie, who is also a co-author of that chapter, makes in that part of the chapter. So we will be continuing these points at 2 o'clock this afternoon in this room. Aquí estaremos, por supuesto, Nick. Excelente aporte. Joanna, voy a aprovechar que tú estás en un terreno que no es académico, sino en el pensar y hacer, en el trabajo de informar, de hacer fácil entender temas complejos y también en la advocacy. Y voy directo también a algo que tal vez tú puedas ayudarnos a pensar. Efectivamente hay una naturalización de toda esta situación de los datos. Hay una situación donde, si lo hubiéramos pensado antes, parecería de locos, diría yo orwelliano, pero quería preguntarte sobre un factor que hace esta naturalización, pensando en aquellos con los que podemos trabajar para cambiar la situación que plantea Nick. Me refiero a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre derechos digitales. Todos visualizamos un problema entre empresas de telecomunicaciones y plataformas, un gran debate internacional de poderosos por la regulación, por los modelos de negocio, por dónde van a ir a parar los ingresos del Internet. Yo creo que la sociedad civil no se ha parado del todo bien en este debate y en general se ha colocado del lado de uno de los actores. Yo creo que objetivamente durante mucho tiempo las empresas como Google y Facebook han estado al lado nuestro, son defensoras de la libertad de expresión, están a favor de la neutralidad de red, financian a las organizaciones que estudian estos temas de privacidad. ¿Cómo ves tú la situación? Porque estamos investigando, estamos denunciando. Tendríamos que colocar en la agenda de discusión no solamente a los malos de los gobiernos que vigilan, sino a los malos de las corporaciones que incluso financian la investigación sobre estos temas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo hacen ustedes? Coding Rights no tiene dinero de Google ni de empresas de tecnología, pero es una buena pregunta porque también es algo que
siempre pensamos, eso se puede, no se puede. Mientras tanto, creemos que no se puede. Pero yo creo que es importante pensar que Google no defiende la libertad de expresión, defiende su modelo de negocios. Si las cosas overlap, se sobreponen, es una causalidad. La neutralidad de red antes defendían, pues más allá, no sé, Netflix puede pagar una tasa a los proveedores y para que se tenga acceso. De hecho, en Brasil estoy averiguando qué pasa, porque si voy a bajar un torrent, un archivo torrent para películas, se me traba todo. Si es Netflix, funciona. No sé, de hecho, qué acuerdos hay, si aunque estén ahí, neutralidad de red, si pagar una tasa para que la gente le accese a Netflix y no baje torrent, pues ya no le va a interesar tanto la neutralidad de red. Entonces, aunque esas empresas a veces se alinean con nuestras agendas de derechos digitales, es por otra clase de interés. Entonces, he participado mucho en reuniones diplomáticas en que la posición del State Department o del gobierno en Estados Unidos es de libertad de expresión, ¿cómo se llama? Freedom Online Coalition, coalición de la libertad online, y tienen todo eso, pero es con una política de comercio, de hecho, porque si le vas a hablar de vigilancia, ¿cómo que me siguen hablando de Freedom Online Coalition con todo lo que pasó con la NSA? Entonces, hay que tener cuidado en cómo esas compañías empaquetan ahí los derechos humanos, ¿no? Porque son por otras razones que no de la sociedad civil. Y quería hablar brevemente de la pregunta anterior que hiciste, porque yo he seguido algunas reuniones del Internet Engineer Task Force, Fuerza Tarea de los Ingenieros de Internet, que es donde se establecen los estándares y protocolos de la red. La red fue desarrollada técnicamente para conexión. El principio de conectividad era el principio llave que llevaba las actividades de esos ingenieros. Pero después, con la adopción del Internet, no apenas para navegación, pero ya para otros servicios también, y como expansión de todo, obvio que la privacidad se volvió un tema fuerte. Y desde las revelaciones de Snowden están cambiando cosas, ¿no? Ahí en el nivel de los estándares y protocolos. Entonces es posible tener conectividad con privacidad. Por ejemplo, hoy siempre que accedemos al banco, le aparece ahí el candadito. Y eso fue un cambio de protocolo. Antes el protocolo era HTTP y ahora es HTTPS. Y quiere decir que un cambio de protocolo hizo que todo el tráfico se vuelva encriptado. Entonces la conexión puede venir con privacidad. El tema es que el modelo de negocios es otro. Y la ley puede tener su papel para impulsionar otros modelos. Por ejemplo, en los análisis de apps que hicimos, tanto los apps de menstruación, hicimos otro análisis de apps de dating apps, como se dice, de cita, los apps de cita. Y en esos dos análisis, las tecnologías que venían de Europa ya tienen padrones de privacidad más protectivos. Y eso no es por un acaso, es porque la ley europea ya tiene padrones más elevados. Entonces hay el nivel técnico, hay el nivel legal y hay los usuarios. Tenemos el poder de elegir. Los softwares
libres para hacer cosas también. Y si pasamos más para ahí, ellos también tienen más poder y más dinero para desarrollo, porque hay cosas que son horribles y que pierdes un poco en usabilidad, pero si más gente lo utiliza, lo apoya, también se puede hacer un cambio. Gracias, Joana. Germán, tú tocaste un tema, varios temas interesantes, pero en particular quería que pudieras profundizar algo respecto al impacto, no solamente en privacidad, sino en aspectos de libertad de expresión. Y vos decías que te preocupaba particularmente, entre otras cosas, el impacto de estos intermediarios, por ejemplo, en procesos electorales, en la construcción de opinión pública. Estamos acostumbrados a hablar, por ejemplo, de temas de diversidad y pluralismo en un entorno analógico, ¿no? De la diversidad de medios, de comunicación, cuántos comunitarios, cuántos comerciales. En el terreno de Internet parecería que ese tema está resuelto, porque hay muchísimas fuentes de información, todo el mundo puede publicar. ¿Vos pensás que este modelo de negocios, esta forma de monitoreo y de selección de la información está afectando también la diversidad y pluralismo en Internet, más allá de ese paradigma de un Internet abierto y libre en el que creemos? Yo creo que hay que tener mucho cuidado precisamente con tratar de sacralizar la diversidad y la amplitud que Internet pueda estar ofreciendo a los sistemas democráticos. Sería muy interesante poder contrastar, digamos, las restricciones de la libertad con las expansiones de la expresión. Y cómo se vive esa tensión entre restricción de libertades y expansión de expresión en el modelo analógico, en el modelo anterior, y cómo se vive eso en Internet. Me parece que, por ejemplo, Couldry señaló al final de su exposición que una de las salidas a este problema era la afirmación de los valores democráticos. Me parece muy interesante que en una discusión sobre tecnologías se llegue precisamente a uno de los debates que han superado en siglos, digamos, la aparición de las innovaciones. Es decir, la innovación de la democracia, que es donde yo sostengo que hay el problema fundamental, que el problema fundamental no está en el tema del control de los data, sino el problema fundamental está en la desfundamentación, el desfonde de la democracia. Este es el punto para mí central. Yo observo en América Latina que esa tensión entre restricciones de la libertad y expansión de lo expresivo se vive de diferentes maneras. Por ejemplo, en las plataformas de movimientos sociales o en plataformas indígenas que existen a través del continente. Es muy interesante ver qué está pasando ahí. O qué está pasando, por ejemplo, en el desarrollo de los medios digitales informativos. Cuando realicé el primer estudio sobre medios digitales que se hizo en Colombia, encontramos 350 medios informativos que iban desde el Putumayo, en el Putumayo hizo etnografía Tausic, hasta el norte de Colombia. Y un año después volví a hacer el estudio y encontré ya no 350 medios informativos digitales, sino 750 medios informativos digitales. ¿Qué está pasando en ese dinamismo de lo que llamaría la expansión de la expresión frente a la restricción de las libertades? O algo que creo que Johanna mencionó, y es el hecho de cómo en América Latina, por muchos lugares de América Latina, muchos grupos y colectivos de jóvenes, especialmente jóvenes periodistas, están haciendo minería de data e investigación periodística unida sobre los problemas, sobre algunos problemas centrales de América Latina, como por ejemplo los problemas de la minería extractiva
y los problemas sociales, económicos, políticos, ambientales de la economía extractiva. Eso es mi planteamiento. Vayamos a algunas preguntas. 3 preguntas breves, por favor. Diríjanse ahí a las personas que tienen micrófono. Aquí adelante. Por favor, aquí un micrófono. Hello. My name is Dwayne Winsek. I have a general question for the panelists and people in the room. We're talking a lot about the internet, and I wonder if we need to have a more variegated position that distinguishes between internet access providers, the mobile wireless companies, your broadband internet service providers on the one hand, and internet applications, content, and services companies. I think it's very important for 2 reasons. One, the internet service providers, access providers, you pay for them. They're subscription-based, so you don't have the endless drive towards the accumulation of data as a kind of subsidy, okay, although you have that capability, all right, but that capability is often minimized or suppressed somewhat by common carriage rules and the legacy of common carriage rules. And we can continue to promote that kind of idea of common carriage, or we commonly call it today network neutrality, all right? While then focusing also on the internet applications, services, content providers like Facebook, Google, and so forth, whose business model does rely upon the continuous, endless accumulation of data to subsidize what are otherwise free services. All right, so we have both an economic and a legal distinction between access providers at the lower layer and the content apps and services. So I wonder if I could hear a little bit more about that. Gracias. Julie, ¿podrías responder la pregunta de Dwayne? Yes. So that's a very American perspective, actually, and it's a little bit too simple because both ends, the providers, you've sort of positioned 2 kinds of providers, paid access providers and online free service providers, but in fact, from both ends of that spectrum, the activities are blurring the distinction you tried to make. So for example, if you went to look at what happened with the Facebook Free Basics initiative that was defeated in India, at least in the form it was initially proposed, that was a proposal from Facebook to be the provider, to be the access provider for people who could not otherwise afford to pay an access provider, but that's a lot of people in India, of a simplified platform for access that would then give them a curated suite of services that Facebook itself would select. Or if you looked at African countries where people are getting internet access, if at all, via a mobile provider that they might not have a month-to-month subscription, but simply pay for access on a per usage basis through phones that are made available in partnerships through financial institutions. It's very complicated in terms of mapping the diversity of methods through which people globally get access. And then if you come from the other end, what you find is data licensing and data sharing arrangements coming from the big online platforms like the Facebooks or the Googles or Amazon.com in certain places, or Alibaba or Weibo, is ecosystems that they're constructing by means of licensing arrangements so that data flows between them and other providers in the ecosystems, some of which might be paid access providers. And in the US, as you probably know, there was an effort to make some rules about that, at least to bind the access providers. But since the Trump administration reversed all of those, we don't have those anymore, even in the US.
I just wanted to come back to Dwayne as well, because there's this fundamental point here. Obviously, one needs the distinctions. That's a given. But I think we're in the middle of a vast transformation where it's very important at the same time as we make those important distinctions, and we can disagree about them, we have to see the general phase shift that's going on. So I think, although we haven't mentioned it yet, for example, Zuboff's surveillance capitalism piece is an attempt to get a sense of the whole thing that's going on. And that's important not because, of course, such a general model can be true of everything and not miss detail, but because there is this corporate intention to move everything in this direction. It will not succeed entirely. It will fail in some areas. That's inevitable, as every big plan in history. But the key is that this is the goal, I believe, and it's a goal which makes fundamental sense because of fundamental issues around the way computing works and the way the internet works. And that was the point I was making. So we both need the understanding of the detail and the sense of the gestalt, which is what's going to change in the historical direction, which may sound a bit Hegelian, but I think we're in a moment where the direction of history is changing. Hi there, my name is Larissa Mann. I was curious for, I guess, any of the speakers to talk about, I understand the idea of protecting freedom of expression for journalists, but when we talk about public spaces, freedom of expression and even connection itself, I think, can't be presumed to be a good thing when you think about street harassment or the expression of racial slurs and harassment in public. Like, certain people in public have always been presumed to be available to others in a different way. So I'm wondering how the model of protection of freedom of expression that seems to be being put forth in various ways accounts for this this experience, right? That for some it's, I'm just trying to connect, I'm just expressing myself to you, but that's felt in a way that diminishes certain people's ability to participate equally in public. And the idea of privacy and private life doesn't really apply when you're in a public place, right? But certain people still feel that burden very unequally. I hope that's clear. I'm just curious how your freedom of expression protections would account for that, those harms. Vayamos a un par de preguntas más y luego contestamos todas juntas. ¿Alguien más? Who is that question for? Luego. For anyone who's arguing in favor of the protection of freedom of expression, I'm saying some kinds of freedom of expression can be felt as a harm, so, and can create a kind of inequality and perpetuate it in public spaces. So it seemed everybody was making an argument that freedom of expression and connection were generally good, and I'm saying for some that might not be true. So I'm wondering, anyone who would like to. Sí, por supuesto va a haber respuestas, pero vamos a colocar primero algunas preguntas más y luego respondemos todas juntas. Entonces, por favor. Hello, my name's Julie Pizzetti. I'm from the University of Wollongong in Australia, and I recently finished this book